pinche favor. Déjeme saludar. Déjeme enlazarme en estos momentos con nuestro amigo Daniel Marmolejo, el incorruptible Daniel Marmolejo, periodista independiente, productor y director de Guerra Híbrida y obviamente lo más importante, amigo de esta casa, amigo de esta familia que habla sin pelos en la lengua. Querido Daniel, te mando un abrazo, buenos días. ¿Qué tal, querido Vicente? Saludos con mucho cariño para ti, para la audiencia inteligente de Sin Censura, para todo el gran staff que constituye este programa de vanguardia y aquí muy atento saludándote con mucho cariño en este lunes inicio de semana. Oye, Daniel, pues qué mentada de madre estos videitos de Ricardo Anaya que cada vez son más, con mucho respeto, pendejos y ridículos. Quiere defender, porque no lo entiendo de otra manera, a los montajes, a Loret en su nuevo video y dice que el gobierno de López Obrador es un gobierno de montajes y que no ha cumplido. Pues habría que preguntarle si no está cumpliendo López Obrador, ¿por qué andan con el trasero en la mano los Roberto Gil Suart? ¿Por qué Lavalle Mauri está en el bote? Y podemos irnos por la lista si quieres. Vicente, dicen que la mejor defensa es el ataque y lo que está haciendo en este momento Ricardo Anaya es desafiar al gobierno en un tiempo de campañas políticas donde él no representa a nada ni a nadie, pero sí a latinos, como bien lo señalas, porque es la misma tónica. Igualmente señalar, querido Vicente, que el posicionamiento de Ricardo Anaya, primero es una confesión que el verdadero montaje es él. Fue un montaje como legislador, el montaje para que llegaran las reformas neoliberales de Peña Nieto. Él estuvo allí presidiendo la mesa directiva con la reforma energética y forma parte de los chayotes que obtuvieron a través de pues Emilio Lozoya, obviamente con acuerdos con Videgaray, con Peña Nieto, estos panistas que se volvieron más extorsionadores a los priistas, ¿no? Los extorsionaron. Y el que en este momento él quiera salir a atacar y decir que no se está haciendo nada o que las cosas se han hecho mal, nos pone en relieve la situación en donde tarde o temprano él va a querer victimizarse. Realmente deberían de ser un poco más humildes respecto a las cosas que han hecho en contra de este país. Y la humildad les vendría muy bien, querido Vicente, porque es una oportunidad también de regenerarse dentro de la vida pública de México, pero no están interesados en regenerarse, sino están interesados en mantenerse bajo los esquemas de privilegios. Sabemos que un notario lo tiene demandado, sabemos que fue utilizado en sus montajes, utilizó a una notaría para lavar el tema de las propiedades que supuestamente adquirió y con las cuales obtuvo muchas ganancias desproporcionadas. Y lo que está claro, Vicente, es de que él está operando financieramente o con respaldo financiero dentro de esta burbuja. Sería muy fácil identificar quiénes lo apoyan, en realidad es parte de una estructura dentro de la llamada guerra híbrida, pero este no solamente es híbrido, es un güerito desabrido. Oye, Daniel Marmolejo, te van a decir que es muy clasista, discriminador tu comentario. No, sí lo es desabrido y es güerito, o sea, a mí los güeros me caen muy bien, igual que los prietos como tu servidor, y las morenas y las güeras, y de todos colores y sabores. Ese no es el tema, Vicente. Es una forma de identificar a este sujeto, a Riquín Canallín, con el tema de la cartera. Y lo de desabrido es real, porque fíjate que no logra convencer a nadie, o sea, Ricardo Anaya convenció obviamente a ciertos sectores del panismo, pero no a todos, convenció a ciertos sectores de la sociedad, que esa sociedad sí es clasista, convenció a quienes creían que él era pues un generador y promotor de buenas ideas a través de sus presentaciones en PowerPoint,
pero a fin de cuentas terminó en un vacío como candidato, como persona. Le llamaba mucho la atención a la gente cómo era que se mantenía su familia en Atlanta, bajo qué esquemas financieros, y todo esto realmente lo hizo un personaje que no cuajó. O sea, realmente es un sujeto muy crudo en todos sentidos, ¿no? De allí que pues es desabrido a 360 grados, no tiene proyección política, no tiene talante, se ve que el que se monta en los escenarios es él y la gente le recrimina en las redes sociales diciendo, tú nos vienes a mostrar nuestra realidad como si fuera una realidad angustiante. Angustiante lo es para él, pero la gente está acostumbrada diariamente a subirse en el metro, a andar en la combi, a chambear durísimo, porque en este país realmente la gente trabaja mucho, 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 Claro. Vicente, y se expone mucho. Entonces, el generador de montajes es él, pero es parte de toda una estrategia que el presidente ha exhibido con el montaje de Loret de Mola. De allí que lo que están haciendo es apropiarse de conceptos como montaje para criticar al presidente de montajes cuando los que son los amos y señores de los montajes son ellos. Vicente, Televisa, y no de ahora, de muchos años atrás, con el tema de René Bejarano era parte de un montaje y allí participó Broso, también participó la producción de su programa, participó Federico Doring, participó Diego Fernández, participó Carlos Salinas de Gortari y desde luego el payaso asqueroso. Entonces todo esto se hizo en una conspiración donde le quitaron el teléfono y realmente lo dejaron incomunicado. Allí lo sometieron y se volvieron en un aparato inquisidor. Y otro montaje también, querido Vicente, lo planteamos con el presidente el jueves pasado, fue el tema del desafuero, porque fue con una escritura apócrifa. Incluso el presidente mencionó que había un terreno que le decían el volador, porque nunca daban con esta ubicación física. Es parte de todos los temas en donde ves que realmente el sistema político, los medios de comunicación y los intereses económicos se confabulaban. Y este personaje crudo, desabrido, es parte justamente de esa estrategia, pero no genera rendimientos. En términos neoliberales, es un sujeto que no genera rendimientos. Oye, mientras logramos enlazar a Mario Delgado, querido Daniel Marmolejo, también déjame preguntarte sobre Porfirio Muñoz Ledo, porque en esto hay fuego de afuera, fuego de adentro, fuego por todos lados. El gran problema de México con la acumulación de poder del presidente López Obrador es la restauración autoritaria, así lo acusa el diputado federal de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, que le ha tirado lumbre también a Mario Delgado por no permitirle, dice él, la reelección. ¿Me escuchas, Daniel? Vamos a ver si Daniel Marmolejo nos escucha. Vamos a ver si ya lo tenemos. Daniel, ¿me escuchas? A ver, vamos a lograr nuevamente conectarnos con Daniel Marmolejo. Desafortunadamente se nos ha caído la comunicación, pero estamos esperando que en cualquier momento también nos conecten desde el plantón ahí frente al INE a Mario Delgado, el presidente nacional de Morena. Y bueno, vamos a platicar con Mario Delgado también de temas fuertes. Daniel Marmolejo, te saludo vía telefónica, querido Daniel, disculpa nuevamente la situación ahí de conexión, pero te preguntaba por el fuego, entre comillas, amigo, que significan las declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo, quien parece estar haciendo un berrinche y dice, el gran problema de México con la acumulación del poder del presidente López Obrador es la restauración autoritaria. ¿Cómo ves? Pues mira, sí hay una restauración, querido Vicente, y en esto hay que coincidir, porque lo que ellos dejaron, los neoliberales, fue un país endeudado y un país con un sistema político decrépito de muchas décadas. El problema es llamarle autoritarismo. Yo creo que puede evaluarse una posición central ante el robo sistémico, que pudiéramos decir en términos físicos, concéntrico a como sucedía con los gobernadores,
con todo el aparato gubernamental y con todas las representaciones estatales, los gobiernos de los estados y los congresos, que eran quienes autorizaban los enormes endeudamientos. Entonces, Vicente, la posición que era Peña Nieto robaba y concéntricamente todos robaban. Calderón comenzó robando la elección y después todos podían robar, pues ya había robado él, pues como no iban a robar los otros, ¿no? El presidente ha hecho algo que es más inmersivo, que es tomar determinaciones muy consistentes para no aflojarles el billete. Yo creo que eso es lo que le pudieran llamar autoritarismo acaso, no soltarles el billete a diestra y siniestra como cuando hubieron excedentes petroleros en el caso de Fox y de Calderón. Pues yo creo que está muy bien en este momento que haya el suficiente control y que también se controlen desde el centro muchas de las acciones para evitar el despilfarro, como en el tema de las medicinas. Imagínate qué pasaba con el ejército mexicano en los tiempos neoliberales. Pues llegaban y les decían que había que comprar tales o cuales equipos o tecnologías, y lo hacían porque pues el presidente era neófito y no le preocupaba, digamos, la influencia del complejo militar industrial en nuestro país y el enorme gasto que se hacía en diferentes rubros. Ahora, le pueden llamar centralismo al Banco del Bienestar. Pues está muy bien, Vicente, porque finalmente va a ser una dispersión controlada que va a llegar a todo el país. Ahora, ¿cuál es la idea federalista? Va a llegar a todo el país, pero no se le va a entregar a los depredadores. Imagínate entregarle dinero excesivamente a los gobernadores que endeudaban a los estados y que generaron una desconcentración absoluta de los recursos públicos para reconcentrarlos en sus acreedores, ¿no? Inevitablemente se vino generando también una pobreza en el interior del país, porque ya no se podían contratar obras locales, porque ya no alcanzaba la nómina siquiera para los pagos de los trabajadores en los municipios, porque ya no tenían perspectiva. Entonces la única posibilidad que tenían los gobernantes que llegaban con estos endeudamientos, pero seguían siendo neoliberales, era generar nuevamente endeudamiento. Había una falsa idea de que los gobiernos no quebraban. Pues cómo no, si quebraban a los pueblos, quebraban los gobiernos. Pero esto era justamente la estrategia para que unos cuantos salieran más ricos dentro de la posición política de representación o administración pública. Eran verdaderos contubernios. Entonces, sacudir a la federación ha significado más que una dispersión absurda y maquiavélica del dinero para proteger intereses privados, el demostrar que puede haber un orden central. Si Porfirio a esto le llama autoritarismo, yo creo que hay un intento de definición conceptual que no cuadra en este momento. Y creo que estoy viendo un hombre muy dolido en la etapa pues de la vejez, de la adultez mayor, y que no debiera él comportarse de esa manera. Ahora, si políticamente él tiene cuentas con Mario Delgado, está muy bien que se arreglen políticamente, ¿no? Pero si vamos a lanzar tirol, por decirlo menos, tirol, este yeso que tiraban antes con una maquinita para cubrir escenarios, cubrir paredes y techos, si va Porfirio a lanzar tirol café, pues mejor que se cubra él mismo. Daniel, ¿qué piensas del tema del INE, de este plantón a las afueras del INE de Félix Salgado Macedonio, de Raúl Morón, de decenas de personas que estamos viendo las imágenes antes del enlace con Mario Delgado, quien ha llegado a apoyar? Ayer veíamos las imágenes también de Gerardo Fernández Noroña apoyando este plantón. ¿Existe la posibilidad desde tu perspectiva que este enfrentamiento con el INE, fíjate, con el árbitro, termine pues siendo positivo para el movimiento, que levante los ánimos y la fuerza del movimiento, o cómo lo ves tú? Mira, ha habido soberbia por parte del INE y no de ahora. Ha habido intentos de desaparecer partidos orbitales como en el año 2015,
ha habido por parte del INE el interés de mantener el esquema neoliberal de los grandes recursos para el desarrollo de procesos electorales. Vicente, el INE está pues realmente en una posición pues verdaderamente incómoda para el pueblo de México, porque estaría tratando de quitarle posiciones a candidatos en zonas que son muy importantes, ya ganadas, porque hay que decirlo, Guerrero ya está ganado, ¿sí? Nada más que no quieren que sean personajes que les generaron controversia, no solamente por los salarios, sino hasta por las formas en las que operaba el INE, como en el caso de Salgado Macedonio. Yo creo que el árbitro está desbordado y creo que también es conveniente la manifestación. Desde hace mucho tiempo hemos promovido que haya movilizaciones. Solamente con las movilizaciones se puede generar pues un ámbito de repudio ante condiciones que serían exacerbadas, como el quitarle los derechos políticos de participación a Salgado Macedonio. Evidentemente también creo, Vicente, que son aspectos que técnicamente se tienen que aclarar. O sea, yo no estoy diciendo que no haya que aclarar temas como precampañas y campañas. Hay que hacerlo porque el árbitro está obligado, es parte de su responsabilidad y de los partidos políticos y de los candidatos. Y es importante que todos hagan sus declaraciones a tiempo, ¿sí? Lo que haya que aclarar. Ahora, si está fuera de tiempo, puede ser sujeto de una sanción, pero no creo que sea sujeto de que le cancelen los derechos políticos. Yo creo que son aspectos que se tendrían que analizar técnicamente, pero ya desde el 2006, desde el 2004, Vicente, cuando fue el tema del desafuero, cuando vimos todo esto contra Andrés Manuel, el objetivo era exactamente el mismo, sacar candidatos con enorme potencial de los procesos electorales para dejárselo a los neoliberales. Yo tengo un punto de vista más crítico hacia el INE. Mi reflexión hacia el INE es que el INE no está operando solo y no opera con una propia línea de árbitro, sino que hay otros que se creen árbitros en el contexto internacional, quienes estarían dictando órdenes, y lo tengo que repetir, por el oro, por la plata, por el uranio, por el litio, por los bosques, por la amapola, por las playas, por todo lo que tú quieras, gustes y mandes, por el agua dulce, por el potencial energético, por el potencial petrolero, por todas las riquezas, en donde ellos ven la riqueza sin la gente. ¿A qué me refiero yo? A los metapoderes terrenales. Finalmente son los que tratan de incidir en las políticas en los distintos países del mundo, como en el caso de Bolivia, y particularmente, querido Vicente, en el caso de México, pues hay que ir quitando a los que son enemigos de las corporaciones. En el fondo es eso, por eso ves que fue una campaña escalonada. Tú le pegas por acá, tú le pegas con el tema personal sexual, tú le pegas con el tema electoral, tú le pegas porque está feo, ¿no? O sea, la idea es pegar, pegar y pegar y pegar, pero pues eso ya no cabe en un ámbito democrático moderno como el que México pretende. Entonces, si habla de autoritarismo en Porfirio Muñoz Ledo, que hable del INE. Así es, mi querido Daniel Marmolejo, como siempre hay que invitar a la gente para que te respalde con los incorruptibles, que te respalde con Guerra Híbrida, que respalde los esfuerzos independientes. Sí, que nos echen la mano en todo sentido, querido Vicente, porque si tú te das cuenta, acabo de sufrir por enésima vez una desconexión contigo y no había forma de garantizar técnicamente que esto sucediera si no es con el árbitro extraterritorial, el señor Google, que es el papá de YouTube. Entonces, estos cortes, estas acciones que son muy dirigidas a tu amigo y servidor, Daniel Marmolejo, tienen que ver con determinaciones extraterritoriales. No hay razón, Vicente, en un mundo plural, democrático, en un país tan importante y pacífico como lo es México en este momento, que a una gente sencilla y del pueblo como tu servidor lo callen. No hay razón para justificarlo. De allí que nosotros seguimos atorados porque no nos dejan crecer en las redes sociales,
pero lo vamos a seguir intentando y creando la nuestra, la propia, la mexicana, la humana. Así es que Homo Ex Novo en Twitter y desde luego, querido Vicente, 4A República, Incorruptibles, Guerra Híbrida. Te mando un abrazo, Daniel Marmolejo, y pues tú sabes que toda mi solidaridad, sé de qué hablas, y duro, no demos paso atrás. No, ni un paso atrás y mueran los traidores, Vicente. Con mucho cariño te abrazo. Te mando un abrazo, gracias, Daniel Marmolejo, estamos en